Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar este tema con un versículo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, el 5 al 16 y 18. Bueno, chicos, como ya hemos leído esta pequeña partecita del poder de Dios, vamos primero a dar gracias por el hecho de que abrimos nuevamente nuestros ojos. No solamente nosotros, sino nuestros familiares que están alrededor de nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, todo, absolutamente todo debemos estar agradecidos. Porque sea poco, sea bastante, hasta este momento no nos ha faltado una sonrisa de nuestras familias. Hemos compartido sonrisas, unos pequeños disgustos por los quehaceres de la casa con nuestros familiares, pero es algo normal, chicos. Sin embargo, un plato de comida siempre está en nuestra mesa. Así que nos animamos todos, absolutamente todos, a estar muy agradecidos con Dios al momento de abrir nuestros ojos, de dar un abrazo a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, tíos, abuelos, a todos los miembros que estén a nuestro alrededor, acompañado de una canción que en el cuadrito de color tomate se encuentra. Así que espero que disfrutes de la canción, que nos alegremos nuestra alma, nuestro espíritu, que estemos siempre agradecidos por toda la voluntad que Dios nos llega a cada uno de nosotros. Así que el tema de la clase de hoy es Independencia Sudamericana. A esta se le conoce como la Independencia de América Latina y se da a finales del siglo XVIII, es decir, en 1780, más o menos, y a mediados del siglo XIX, en torno a 1850, tanto para América Latina y el Caribe. Estas tuvo unas pequeñas características y muy importantes, por ejemplo, el despotismo, lo cual esto provocó la existencia de las rebeliones para los levantamientos contra el sistema colonial español u europeo. Pero también surge una pequeña transformación, es decir, la monarquía española iba perdiendo poco a poco el territorio conquistado. ¿Y quiénes eran los conquistadores nuevamente? Pues los dueños de esas primeras tierras, antes de ser esclavos. Lo cual en el siglo XIX para América Latina también fue una transformación tanto en lo político, ideología y cultura colonial, a través de libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Recordemos que estas pequeñas palabritas tuvieron un gran alcance en la Revolución Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Es así como estas palabras se convirtieron en el levantamiento de republicanos y liberales, en pro de la democracia y el derrocamiento de gobiernos opresores y tiránicos. Ahora, esta pequeña frase nos dio unas pequeñas ideas de revolución, tal como está ahí ese pequeño meme. A partir de la revolución o de las ideas revolucionarias, surge el siglo de las luces, más bien conocido como la época de la Ilustración, es decir, donde el antiguo régimen se va a la quiebra y se permiten los anhelos de libertad e igualdad, es decir, las coronas españolas se iban en decadencia y más se comenzaba se tenía ya previsto la creación de estados soberanos e independientes, es decir, dejar a un lado las coronas españolas, que estas estaban por virreinatos, y comenzar a transformarnos como estados. Ahora vamos a empezar con Independencia de Haití. Haití fue concedido a Francia por España por un tratado en el año 1697. A este país lo querían ya que era un país cafetalero y de mucha relevancia en nuestra América Latina. Sin embargo, la pequeña frase de la Revolución Francesa iba tomando poder y los haitianos
comenzaban a reclamar la abolición de la esclavitud y su derecho a la igualdad. Sin embargo, esto solamente era para los blancos, y esto provocó que los esclavos sigan esperando sus pequeños derechos. Haití fue muy importante dentro de la revolución, ya que fue el primer país en América Latina en conseguir su libertad. El gobierno francés puso al mando de las colonias al militar haitiano Francois, como lo podemos ver en la imagen. Gracias a Haití logra su primer estado dirigido por afroamericanos y abolió la esclavitud. Sin embargo, Napoleón Bonaparte no reconocía a Haití como una isla autónoma, y en el año 1802 vuelve con un movimiento y entra nuevamente Haití en guerra con Francia. Sin embargo, Jean vence nuevamente a las tropas francesas y en 1804 Haití se proclamó independencia, es decir, República Negra del Mundo y segunda de América, después de Estados Unidos. Y esto fue gracias a que todos los haitianos se levantaron contra la tropa de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, último, Jean Jacques, el gobierno no fue tan positivo, ya que se caracterizó por el exterminio de la minoría blanca y fue un gobierno de terror. Y también logró ser asesinado en 1806. Luego tenemos la independencia de México. Pero antes de la independencia de México surgieron unas pequeñas confabulaciones, es decir, a partir de Haití, que fue el que inspiró a los demás países de América Latina a buscar su propia libertad, excepto Cuba. Cuba no se unió a esto, pero surge primero con la independencia de México. Recordemos, Haití y luego viene México. La independencia de México fue conocido porque fue un proceso demasiado largo para América Latina en lograr su independencia. Y surge primero con el padre Miguel. Sin embargo, ese ejército estaba compuesto por indígenas y campesinos, pero no logró a mucho, ya que el clero, los latifundistas, comerciantes indígenas y oficiales del ejército reclamaban la independencia, pero no duró mucho al mando del padre Miguel. Sin embargo, toma el poder un sacerdote, José María de Morelos. Continúa con el movimiento de revolución acompañado de los esclavos, mestizos, indios, negros, mulatos, campesinos, todo con el objetivo de expulsar a los españoles, destruir la explotación feudal, abolir la esclavitud, suprimir privilegios y establecer derechos de igualdad y la partición del pueblo. Sucede con la independencia armada de América del Sur, y aquí va algo muy extenso. Vamos a observar primero en la pantalla América Latina en 1880. Recordemos que la corona española comenzó a erradicar sus pequeños virreinatos, y los más importantes en América Latina era el Virreinato de la Nueva España, el Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Perú y Virreinato del Río de Plata. Vamos a observar claramente el mapa con sus pequeños colores. Ahora, como ya mencionamos, el Virreinato de la Nueva España el proceso duró demasiado largo. Y recordemos que ahí México perdió perdió gran parte de su territorio para los estadounidenses. Ahora, vamos primero a empezar. Simón Bolívar y el argentino José de San Martín, ellos promovieron las ideas revolucionarias para la separación definitivamente de los españoles y comenzar a las pequeñas repúblicas. Venezuela. Vamos a ubicar en el mapa Venezuela. Recordemos que Venezuela está dentro de la Nueva Granada. Venezuela estableció los principios de igualdad entre los habitantes, la abolición de la censura y la libertad de expresión. Sin embargo,
Los impulsadores para estas ideas fueron Francisco de Miranda, Simón Bolívar. Y este fue el primer país de Indoamérica en declarar su independencia y el tercero del continente. Recordemos, Haití, México y Venezuela. Ahora, gracias a esta separación de Venezuela, logra o se contagió Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, aparte de que todavía se confabulaban por pertenecer a la Nueva Granada. Colombia, vamos a ubicar nuevamente en el mapa a Colombia, y este sucede ya que se rebelaron contra las máximas autoridades coloniales del virreinato de la Nueva Granada. Es decir, estos no querían pertenecer más a los españoles y querían obtener el mismo objetivo que Venezuela. Y este se logró a través de los criollos. La primera república se logró con la participación de los criollos. Y Camilo Torres fue uno de los líderes del movimiento independentista colombiano que logró la separación, pero sin embargo este fue fusilado. Luego vamos a ubicar a Ecuador. Ecuador. Aquí viene una historia muy grande dentro de nuestro país. Ecuador fue liberado gracias a Antonio José de Sucre, pero antes de eso surgieron varias batallas y de las personas que tenían esos aires de revolución, estos eran encarcelados. Sin embargo, Antonio José de Sucre, con su ejército bolivariano, logra una batalla final, y que cada uno de nosotros conocemos, que es la batalla del Pichincha. El 24 de mayo de 1822 se logra la independencia absoluta. Pero primero fue Guayaquil en el 9 de octubre, luego Cuenca en el 3 de noviembre del mismo año, pero la batalla final se da el 24 de mayo de 1822, donde Ecuador se consolida como libre del virreinato de la Nueva Granada. Luego nos ubicamos con Perú. José de San Martín tenía como objetivo derrotar el dominio español en Perú, y que lo logró. Luego ubicamos a Bolivia. Mariscal Antonio José de Sucre también logra declarar la independencia de Bolivia en la fecha del 9 de febrero de 1825. Y por último, antes tenemos a Chile, con el libertador chileno Bernardo. Este otorga la libertad y fue el primer presidente del país. Y por último sí tenemos a Argentina, Buenos Aires. Ahora vamos a contrastar con el siguiente mapa. América Latina de hoy, es decir, cambió demasiado. Como ustedes pueden contrastar América Latina en 1800 y la América Latina que es hoy, en el segundo mapa podemos observar cómo cada país comenzó a lograr su independencia. Por ejemplo, de la Nueva Granada. Recuerden que era un solo país, Nueva Granada, pero en su separación se logra separar a Venezuela, Colombia y Ecuador. Cuando Ecuador se hizo república en el año 1830. Ahí Ecuador se desprende absolutamente de muchas ideas españolas. Sin embargo, tenemos a los demás países con sus propias fechas. Y poco a poco se fue constituyendo América Latina independiente. Dejar a un lado el dominio español. Espero que la clase haya sido, que la pasen súper bien.